Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de un pez eléctrico, el Mormirus rume, de la familia de los mormíridos. Ya sabéis que es una de las familias junto a los apteronótidos y junto a los gimnótidos que me gustan más. En este caso, recordar que siempre que hablamos de mormírido estamos hablando del orden de los osteoglossiformes, es decir, de aquellos peces, como pueden ser las arapaimas, que tienen la lengua con hueso, es decir, que tienen hueso en la lengua. Esa es una de las maneras de esta familia de peces de diferenciarla de otras. Por lo tanto, este animal tiene una lengua ósea. Es muy interesante este factor. Decir también que existen varias subespecies, concretamente dos del Mormirus rume, el Mormirus rume rume, que es este que estáis viendo, y luego también el Mormirus rume está en los sistemas de África Occidental, hasta incluso el Chad, y luego está el Rume proboscis que es un mormírido que habita más bien en el río Congo, en la zona superior y media. Decir que es conocido también como pez delfín o pez nariz de botella. En este caso hay una seria complicación a la hora de sistematizarlo dentro de la taxonomía, porque es terriblemente igual al Mormirus longirostris, que también tenéis una ficha en el canal. Son dos especies que físicamente, morfológicamente, se parecen y hay bastante dificultad, solo se puede saber con un ojo experto de un taxonomista o directamente sabiendo la zona de recolección de esta especie podemos taxonomizarla en una especie como el Mormirus rume o el Mormirus longirostris. En el caso del Mormirus rume proboscis sí que es cierto que tiene ese proboscidio, esa trompa mucho más larga que no el Mormirus longirostris. Aún así hay bastante seria confusión porque estos peces cuando son pequeños, cuando son juveniles, son muy parecidos entre ellos. Por eso estáis viendo este ejemplar que es muy similar al Mormirus longirostris que podéis ver en el canal. Decir también que el descubridor fue valencianés, 1847, ya sabéis, Aquil Valencianés, uno de mis zoólogos favoritos franceses, discípulo además de Georges Cuvier, otro de los grandes, y que es sin duda uno de los grandes padres a nivel de descubrimiento de especies. Decir que la distribución geográfica lo encontramos en los países como Gambia, Senegal, Níger, y lo encontramos también Níger, perdón, y también lo encontramos en el Chad, ya sabéis, grandes ríos, cuencas del Volta, cuencas del río Chad, cuencas del río Níger, este tipo de grandes aguas, aguas bastante turbias, lechos blandos, etcétera. Es muy interesante porque también lo podemos encontrar en afluentes secundarios, aguas relativamente profundas y con una serie de corrientes lentas en la zona de los lindes y con mucha materia en descomposición en general. Temperatura entre 25 a 27, aunque la amplia distribución le dotan a este pez de también un poderse adaptar a temperaturas de 28, 29 estacionalmente o de 24 a 23 estacionalmente. Aún así, es mejor mantenerlo entre 25 a 27 grados Celsius. Tamaño de este animal. Normalmente este animal en acuario suele medir entre 40 50 centímetros, es decir, estamos hablando de un pez considerablemente grande de medio metro. Aún así, los ejemplares en la naturaleza se pueden ir a los 60, se pueden ir incluso ejemplares que se han encontrado salvaje al metro. Es decir, especialmente el Proboscis. Son peces que crecen bastante y además también necesitan acuarios con cierta manutención a nivel de mantenimiento específico. Grandes acuarios porque es un pez bastante grande, además lo vamos a disfrutar en un acuario grande o si lo queréis tener cuando es pequeño para controlarlo entre 300 a 400 litros sería lo adecuado, más que nada por el tema de que cuanto el espacio un poco más pequeño a nivel de acuario vamos a tener más facilidad a la hora de alimentación, pero este pez requiere de tamaños de litraje de 1500 litros o incluso de 2000 o 3000 litros cuando están teniendo estas medidas tan imponentes del medio metro. Vamos a poner muchos
escondites, muchas cuevas donde el animal puede ocultarse. Es cierto que al principio puede mostrar cierta tendencia, además por experiencia propia con el Longirostris y en este caso con el Rume, puedo decir que estos peces al principio son muy tímidos, pero luego posteriormente cuando van cogiendo el tranquillo son peces terriblemente inteligentes. De hecho, luego hablaremos en temperamento sobre cómo entrenarlos, porque es muy interesante también a nivel intelectual la masa cerebral en comparación con su cuerpo es bastante grande, por lo tanto son bastante inteligentes y es muy interesante ver cómo hay que hacer un cierto enriquecimiento ambiental para que no se aburran estos animales. Es importante poner fondo de arena fina. ¿Por qué? Porque estos peces tienen esos morros porque suelen escarbar, suelen desenterrar, es una especie que normalmente busca esos animales bentónicos ocultos bajo la arena, en la zona demersal, y es cierto que gravas grandes o gravas puntiagudas podrían dañarse la trompa, por lo tanto muy importante, grava fina, arena fina en la parte inferior. Y vamos a intentar mantener nitratos y fosfatos bajos, y mucha cantidad de troncos y mucha cantidad de plantas. Yo os recomiendo con el tema de las plantas que no sean plantas plantadas, que con raíces, porque este animal también es muy juguetón y suele incluso sacar las plantas por el mero hecho de jugar con ellas. Así que es muy importante, podéis poner tipo de helechos que van atados amarrados a los troncos o plantas que no que no estén en zonas donde el animal las pueda sacar. Podéis poner también bastante lecho en el fondo sobre hojas de catapa, un fondo rico en materia de hojas, de hojas de almendro, hojas de roble. Este animal también va a jugar con ellas, este tipo de cosas, o cambiar la decoración cada X tiempo le va a ayudar bastante a estar motivado a nivel de que no se aburra. Es un pez que lo podemos ver que se aburre, se deprime, lo podemos notar gracias a su inteligencia. Los parámetros. Estos animales también habitan con un rango de pH, por ejemplo, entre 6.5 e incluso 7.8, es decir, un rango bastante amplio. Aún así, estos peces donde mejor se desarrollan, y esto también es experiencia mía, es sobre las aguas neutras, es decir, entre 7, 7,4 sería lo más recomendable. Lo mismo pasa con los GH, son de GH variables, lo recomendable sería un entorno a 10 grados de GH. La alimentación, recordar que son depredadores nocturnos con poca visión a nivel visual, pero con mucha visión a nivel de pulsos eléctricos. Son animales eléctricos que se guían por el movimiento, localizan a través de los pulsos eléctricos esos animales debajo del sustrato y empiezan a escarbar. Por lo tanto, se alimenta también de materia vegetal, pero principalmente es un animal con cierta tendencia carnívora y comerá insectos, larvas de insectos, sobre todo, incluso pequeños peces cuando son grandes, puede cazarlos, y huevos incluso también de peces. Pero lo recomendable sería darle una dieta muy variada a nivel de congelado. Podéis darle pues toda la gama de gusano negro, gusano blanco, de cristal, larva roja, todo el tipo de larvas también se las come muy bien. Podéis complementar la dieta a través de otros alimentos como la artemia, como la dafnia, todo esto, incluso cuando tenga la boca con un tamaño considerable. Pequeñas lombrices de tierra, de vez en cuando se le puede dar como complemento a la dieta, y siempre y cuando el tamaño de la lombriz sea acorde al tamaño de la boca. Incluso puedes troceárselo para que les encanta realmente también la lombriz de tierra. El comportamiento, ya sabéis que el tema de los mormíridos son peces con un comportamiento semiagresivo, ¿eh? No se recomienda para nada que compartan hábitat con otros mormíridos, ni siquiera con los de su misma especie, principalmente porque a pesar de que muchas veces, si por ejemplo ponemos un Apteronotus albifrons con el Mormirus rume o con el Longirostris o incluso con un Canoterus petersi, sí que es cierto que muchas veces se toleran bastante, si el acuario es bastante grande y tiene bastantes huecos, pero sí que es cierto que de vez en cuando sí que se sienten estresados entre ellos, entre los diferentes pulsos eléctricos y entre los diferentes territorios. Por lo tanto, esta especie es semiagresiva y un pelín territorial, por lo tanto lo vamos a mantener solo, y es también como ellos se sienten mejor. También pueden ser que convivan en grandes grupos, también entre 7 a 8, 9, 10 individuos en un espacio bastante grande dentro de un acuario, pero lo recomendable es que luego evidentemente esos 8 peces van a medir 50 centímetros y entonces vamos a necesitar un acuario bastante más grande. Por lo tanto, de manera solitaria es la mejor manera de disfrutar en el tanque de estos animales.
Se puede complementar con algunos peces tranquilos, que no les vaya tampoco a molestar, peces de fondo. A veces el Mormirus suele molestarlos por el tema de que son muy juguetones, incluso puede jugar con las corridoras y tal, y podéis ponerle, pues como hemos dicho, son peces muy inteligentes y cualquier cosa que estimule sus mentes, de poner enriquecimiento ambiental, es decir, pequeñas pelotas de musgo, por ejemplo, de cladofora para que él las haga rodar, o pequeños aros. Hay varios vídeos en internet que podéis realmente ver la capacidad tan increíble que tiene la familia de los mormíderos, y concretamente los mormirus rume o longirostris en cuanto a capacidad intelectual. Enriquecimiento también alimenticio, que tenga que encontrar el alimento, cambios de plantas diferentes. Incluso yo los míos los entreno con clicker. El clicker, ya sabéis, es el típico clicker de perro para asociar el sonido del clic a la comida, y también son peces que tienen una capacidad de asociación de elementos muy interesantes, pero también alguna vez poder enseñaros esta parte, porque muchos de los peces que mantengo, el Protopterus annectens o el Gurami gigante, son peces que utilizo clicker para que asocien la comida al momento del sonido del clic. Zona natatoria demersal, aunque es un pez que es muy activo, nada por todo el acuario. Yo os recomendaría poner antisaltos, es decir, porque si no puede ser que los encontráis fuera. Suele saltar con bastante facilidad, o tapa. Siempre estos peces, incluso más que antisalto, poner una tapa porque saltan. Longevidad hasta 6 años, y la experiencia para mantenerlos, yo siempre con estos peces eléctricos y peces de la familia de los mormíridos, es una experiencia de mantenimiento avanzada. El dimorfismo sexual, no existe dimorfismo sexual, y hay que decir que toda esta información es muy escueta en internet, os la estoy dando básicamente de mi experiencia personal. Y decir también que estos animales, al no tener escamas, son sensibles e intolerantes a los medicamentos y a los metales pesados. Por lo tanto, cuidado si tenemos que medicar nuestro acuario, porque os podéis cargar al animal. Decir que también estos animales están en un baremo, suelen llegar con bastante. Estos animales vienen de la naturaleza, es muy difícil criarlos en cautividad. Suelen venir con un tamaño de unos 10 centímetros más o menos, y el precio más o menos suelen estar entre los 15 a los 30 euros más o menos ese tamaño. Evidentemente, ejemplares mayores pueden costar más dinero. Decir que es una especie increíble, decir que es una especie súper interesante a nivel de comportamiento, es un animal que a mí me apasiona, creo que es una maravilla de especie. Y como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.